Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Bienvenidos de nuevo. El Espacio en Blanco continúa. Tenemos todavía una hora. Y ya sabéis, tenemos un concurso en marcha. 633 50 50 11 por si queréis intervenir. Y Blanco Radio en las redes sociales. Y aún no hay mucho para contar de este invitado que tenemos. Un mal ejemplo para todos. Juan José Revenga, hablándonos de timadores. Con esa introducción terminamos de contaros historia. Bernabéu. El Madrid está ya upado en el primer campeonato europeo de fútbol. Todo ocurrió en 1956, cuando el Real Madrid conquistó la primera Copa de Europa de fútbol. Al fondo Santiago Bernabéu sonríe satisfecho. Para celebrar aquel sonado triunfo, el club organizó una gran fiesta en el estadio. Según contaba Santiago, cuando terminó la fiesta y se quedó a limpiar, no lo dudó ni un instante. Echó la primera Copa de Europa en el cubo de la fregona industrial y se la llevó al taller de fundición de un amigo que trabajaba con todos los peristas y ladrones de Madrid. Estaríamos hablando hasta las 7 de la mañana. Te saludan desde Georgia Andrés, Víctor y Pablo desde Monterrey en Uruguay, en Entre Ríos en Argentina, en Cuars en Girona, en Pradena de Atienza, en la Bisbal de Lampordà y otro montón de sitios. No nos olvidamos de los pagarés, pero cuéntame la historia de este colega. Cogió la primera Copa de Europa del Real Madrid y la vendió. Exactamente, en la fiesta. Después de la fiesta él trabajaba en una empresa de limpiezas y esos cubos grandes industriales de la fregona, ahí echó la copa y se la llevó. Se la llevó a su amigo, al fundidor, que era, pues hablamos de sinvergüenzas de los peores de Madrid, ¿no? Trabajaba con todos los carteristas, fundía todas las joyas y le fundió la copa. La vendieron al peso, creo que le dieron de entonces 30.000 pesetas, que era una fortuna que para ellos nunca llegaba, porque una fortuna que se gastaba en raciones, en los bares de abajo, con los amigos, no tenían ningún problema ni ningún valor, le daban al dinero. ¿Y qué hizo el Real Madrid? ¿Qué pasó cuando...? Pues tuvo que hacer una copia. Imagínate cuando se le cayó la de Sergio Ramos y se rompió, al día siguiente había otra. Cuando se cayó la de Sergio Ramos del autobús y lo atropelló el autobús, la copa, y al día siguiente estaba allí puesta. Pues una copia. Este personaje también fue el que acertó una quiniela de 14. Ay, esa es buenísima. Este es el tipo de timo romántico, ¿no? Del Tolly Leblanc, ¿no? De ese tipo. Tenía 13 años, el niño, y le dice su padre, vamos a preparar una y tú nunca digas nada, que si no nos vamos todos presos. Se cayó porque sabía cómo era Santiago, que era el padre el que quería hacer el golpe, y se presentaron en una oficina de quinielas. Que antes, mucha gente no lo conocerá, pero simplemente era un sello que lo pegaban en la quiniela, lo partían y la mitad te llevabas tú del sello y la mitad se quedaban de la quiniela para comprobar el premio. Ese era el único justificante que había. Y claro, montan una pelea dentro de la oficina de quinielas, mete la mano por debajo el niño. El dependiente salió a ver qué pasaba. Claro, salió porque se liaron ahí a golpes rompiendo todo lo de las quinielas. Metió la mano por dentro y cogió un sello. En ese sello, el domingo por la noche, lo pusieron en una quiniela. Pero rellenaron los resultados. Rellenaron los 14 y fueron al banco al día siguiente. Claro, llegan al banco, el del banco dando gorrazos, la alfombra roja, lo que hiciera falta para abrir la cuenta e ingresar la quiniela. A la media hora estaba la policía y el del banco en la casa, ¿no? Vivían en un tipo de corrala, a la media hora estaban allí. Y les dice, mire, que esto no es bueno, esta quiniela no es buena y se van a venir ustedes con nosotros para la comisaría. No, si mía no es, si es del niño, si es el niño el que lo ha hecho, es el niño. Y dice, mira, le llaman por radio al policía, dice, nos tenemos que ir, que hay un atraco aquí al lado, mañana venimos a buscarles. Y se va. El padre, que era muy listo, Santiago, llamó al periódico Pueblo, llamó a todas las radios a decir que Apuestas Mutuas quería estafar a un pobre muchacho, a un menor. Se presentan los del pueblo, al día siguiente la foto de la portada del Pueblo, que esa la he visto yo, es de este hombre con la quiniela puesta así delante. Apuestas Mutuas intenta estafar a un menor con la quiniela puesta en el pecho. ¿Y la cobró o no la cobró? Que sí la cobró. Se montó tal, porque claro, con ese sistema de seguridad, que solamente ese medio sello es que es bueno o que no es bueno, pues todo el mundo estaba robando en las quinielas, Apuestas Mutuas. Eso era antes. Claro, bueno, antes, ahora tienen chips.
Y casi terminando, porque no vamos a tener mucho más tiempo. Cuéntame lo de los pagarés que habías dejado ahí. Vale, a este le dieron 1 millón de pesetas para que se callara, de entonces. Vale. Está bueno. Pues los pagarés era buenísimo. Un día estoy comiendo con él, con Bonnie, me saca una agenda Montblanc maravillosa y me dice, mira, el calendario, ya no tengo días para descontar los pagarés. Claro, metía un día un pagaré de 400.000 pesetas, al día siguiente otro de 450. Pagaba el de las 400 y se quedaba las 50. Así durante más meses estuvo así haciéndolo. Hasta que llega un momento que el banco se da cuenta y corta. Y se cayó todo. Y le llama el del banco. Y le dice, oye, Manolo, ¿que se ha caído esto? ¿Que se ha caído? Oiga, Boni, que no podemos hacer nada, que esto se ha caído y a ver qué hago yo. Y a ver qué hago, porque esto me cuesta el puesto, vente hoy a pagarlo como sea. Estaba yo cuando estaba hablando por teléfono, vente a pagarlo como sea, que me cuesta el puesto. Y la contestación de él fue maravillosa, con toda la jeta que puede llegar a tener alguien en la vida. Le dijo, no, hombre, no te preocupes, que te lo voy a pagar, pero no te lo voy a pagar yo, te lo va a pagar tu madre. ¿Pero cómo me dices eso? Y cambió la voz y empezó, que sí, hijo, que sí, que soy yo, que pago lo de este señor, ala, toma por culo. Y le colgó. Cuando digo que eres un mal ejemplo. Y el del banco pidió un crédito para pagar aquellos pagarés y que no le echaran. Sí. Sí, ese fue el final. Vale. Eso hay que importar, a quien se engaña no se puede intentar nunca, no se puede hacer así. A los particulares hay que respetarles, porque tienen una vida igual que tú y eso no se puede. Le puede fastidiar por 10 euros, le puede fastidiar la vida a una persona. Vale, luego te voy a preguntar, estamos casi a punto de terminar, sí. ¿Qué lección sacamos de esto? ¿Te viste metido en una historia de vender vídeos? No sí. Muy de gente que va ligerita de ropa. No, hombre, claro, con Ceausescu, con la mafia rumana. Cuando cae Ceausescu, la mafia rumana toma el control del país y lo que necesitaban eran, pues, entre otras cosas, te pedían de todo lo que quisieras venderle, eran vídeos porno. Unos vídeos porno que yo compraba los máster en Estados Unidos, los hacía en Polonia, cargábamos una furgoneta, nos íbamos para allá. ¿Y te ibas con una furgoneta cargada de vídeos? Cargada de vídeos atravesando Europa, 4.000 kilómetros. Nos pegábamos con la furgoneta 4 días con la furgoneta, que cuando era invierno, pues había que tirarte debajo con un soplete porque se congelaba el gasoil y no arrancaba. Y había que dormir en la furgoneta, porque si no te la robaban. En aquellos años, estamos hablando de la guerra de Yugoslavia, del 90 y pocos. Y pasabas por allí, estabas oyendo un zorro que había pisado una mina y salía volando. Fueron viajes, claro, llegabas allí y te pagaban el primer viaje bien, un señor allí vestido con un tanga de leopardo, con unas gafas Ray-Ban puestas en la playa, en Eforí, con la pegatina de Ray-Ban en el cristal para que se viera que eran Ray-Ban, y un señor con una UCI, con una ametralladora ligera detrás de él. Y el tío me decía, dice, bueno, esto bien, vale, pero es que ahora queremos motor de agua, queremos tráfico de todo, querían mujeres, querían de todo. Digo, ¡buah! Vamos a salir corriendo de estos porque... Y me dice, bueno, el dinero de esto, se quedaron hasta la furgoneta, dejabas todo allí. ¿Pero lo vendías todo? Sí, yo vendía todo, la furgoneta, las películas, todo, les dejaba todo y me volvía en avión. ¿Y te daban el dinero? Y me daban el dinero, pero en el segundo viaje me dice que no me va a dar dinero, que me va a dar 2 coches. Que me va a dar 2 coches de super lujo, a saber la procedencia. Claro, los papeles estaban hechos allí, no había problema. Digo, esto no lo puedes vender en ningún lado de Europa. Y te tenías que ir a Holanda, que entonces había un mercado de argelinos los sábados, que allí conseguías venderlos. Y me atravesé toda Europa con esos coches y con otro rumano, me atravesé toda Europa y digo, se acabó el trabajar con Rumanía. Me has dejado sin palabras. No me extraña, ¿eh? Hay veces que me quedo hasta yo. Sí. Estamos a puntito de terminar. Te pregunto, sí. ¿Qué has aprendido? ¿Qué se aprende de todo esto? Por lo menos has dicho una cosa que me ha parecido bien, es decir, no no timar a personas porque les jodas la vida. Claro. Mientras lo hagas a grandes empresas, a bancos o... Que ellos te están robando todos los días a ti también, con falsos, con hipotecas, con historias, siempre te están con lo mismo, intentando engañarte. Pero ¿qué sacar de todo esto? Hombre, es una experiencia, es una parte de mi vida, esto solo es una parte, pero que pensé que no podía dejar que estos murieran o desapareciera yo sin contarlo, porque me pareció interesantísima.
Fue un agente de un servicio secreto el que me dijo, me animó a publicarlo. ¿Sí? El que me dijo, sí, porque hace falta, sobre todo le hace falta al mundo, le hace falta reírse. Y sobre todo que también lo que digo en el libro, que el 95% de lo que cuento es verdad, y luego el otro 5% es la ficción, que es a la que me agarraría siempre o me agarro siempre en mis libros cuando vienen a preguntar cuál es la ficción. Pues precisamente eso por lo que me pregunta usted. Ya. No hemos hablado de presidentes en Latinoamérica, tenemos 3 minutitos todavía, hay Sí. ejemplos Todos. increíbles, ¿no? Todos. O de gente que llega... Guatemala. Te puedo contar una de Guatemala, los 4 últimos presidentes en la cárcel y el 5º no porque huyó del país. Pero la mujer de uno de estos presidentes cobraba las comisiones cuando se importaba algo, lo que cobrabas por un contenedor, la mitad de ese dinero se lo metían a ella en una cuenta. Ese dinero, y claro, cuando la pillan le dice, ¿pero cómo hacía esto? Y dice, porque soy la mujer del presidente y tengo derecho. Se lo llegan a creer. Todos estos, primero que no les va a tocar nadie, que son intocables, y lo segundo que son los más listos del mundo y todos somos tontos. Muchas veces hay que hacerse con ellos. Para trabajar con esta gente tienes que hacerte el tonto. Y yo se lo digo, yo soy el que mejor se hace el tonto. Otra cosa es que lo sea. ¿Cómo te has librado de tantas historias cuando has estado metido en todos estos asuntos? ¿Cómo no te han dado...? En la guerra te dieron metralla, pero sí. Aquí no llega uno y ha dicho, oye, te voy a poner... Muchas veces sí ha habido de todo, hasta tiroteos, ha habido cerrando negocios o cerrando operaciones, o los engaños de ir a contar dinero y cuando llegabas dice, no, pero tienes que adelantar tú los 20.000 que cuesta el ir para que me maten. No fui a contarlo, había que ir a Saigón, había que ir a contarlo y mataron a los que fueron a contarlo. Tiroteos con ellos, muy fácil, cuando te dicen vete a Hong Kong, vamos a ver a estos, o a Singapur, vamos a ver, y a los que vas a ver es a la mafia china directamente, y te mandan a hablar por un señor que no, es que este es de las mejores familias, descendiente de los emperadores, y te encuentras allí a la mafia china delante. Y dices que con eso no se juega, y cosas de esas que dices, bueno, pues vas saliendo, que si merece la pena, totalmente, porque al final de todo esto, sí puedes decir, de todo esto y muchas más cosas que ha sido mi vida, sí puedo decir, confieso que he vivido. Pues tenemos que dejarte, insisto que no eres un buen ejemplo. Me alegro que hayas estado en el programa. Yo pensaba que la bondad en este mundo siempre se premiaba. ¿Qué crees? Sí, que se premia. El ser bueno, el ser ético, el tener... Sí, normalmente sí. Antes o después, normalmente, porque todo... Y además todo lo que haya que pagar se paga aquí, no lo vas a pagar luego. Todo se paga aquí. Y normalmente sí, pero luego te llega un Stalin que muere ya mayor, te llega un Hitler, te llegan... Y dices, que eso les tenía que haber caído un rayo encima el primer día y acabar. Luego ves que hay cosas que no se cumple el karma, que no se cumple el recibir el mal que se ha hecho. Pero hay que seguir creyendo en las personas. Si no creemos en las personas, primero es que si no piensas que hay alguien bueno y te abres con él, nunca conocerás a nadie que merezca la pena. Forma de contacto contigo, Juanjo. Pues en el canal de YouTube, en j.jrevenga, y el próximo 26 de abril... Vas a presentar el libro, ¿no? Exactamente. Si queréis conocer a este personaje, apuntar. ¿Dónde? Eso. En la Casa del Libro, en la Gran Vía, en Gran Vía 28 de Madrid. Ahí presentamos el libro a las 7 de la tarde, el próximo 26 de abril. Gracias. A vosotros, como siempre. Ha sido un placer que nos hayas contado todo eso. Insisto que no eres un buen ejemplo, pero me alegra que vengas a contar. Ni lo dudes, si lo pienso hasta yo. No soy un buen ejemplo. Fuerte abrazo, te veo prontito. Gracias. Gracias. Ha leído la maldición. ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado. Vuelva y entiérrelo donde lo encontró. Para mostrarte los misterios de nuestro futuro. ¿Te unes a la aventura? Examinaremos el cofre juntos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Desde el Museo de Limabamba, donde están las momias de la Laguna de los Cóndores, os envío un saludo muy fuerte a los amigos de Espacio en Blanco. Me habéis servido de inspiración para este viaje. Saludos.
encontrando imágenes. 3:22, 2:22 en las Islas Canarias. Cambiamos de escenario, cambiamos de tema, y quizá lo que venga ahora tenga que ver también con malos, muy, muy malotes. Nuestro siguiente invitado de la introducción os da más datos. Los nazis y las SS son un asunto recurrente en nuestro programa. Encierran muchos misterios que aún están por descubrir. Tenemos a un experto en su historia y junto a él vamos a tratar de seguir desentrañando enigmas. Felipe Botalla. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer que estés de nuevo con nosotros. Gracias, te agradezco mucho. Doctorado en Administración y Gestión de Empresas. ¿Naciste en Londres? Sí, nací en Londres, efectivamente, de familia española, sí. Pero nací en Londres. ¿Has trabajado en Inglaterra y en Oriente Medio? Exacto. ¿Y eres profesor de la universidad ahora? Estoy trabajando en universidades y en escuelas de negocio en varios lugares de España, incluso en el extranjero. Ya. Y sin embargo has venido a nuestro programa varias veces, o alguna vez por lo menos que yo recuerde, porque te has convertido en un especialista en la historia de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Qué te ha interesado de ese periodo de la historia? A ver, no sé si, quizás el halago es enorme, pero a ver, yo soy un entusiasta en el sentido de recoger la información de aquel momento, incluso con veteranos que he llegado a conocer. Y la idea ha sido hacerme una especie de, yo diría que de fotografía, ¿no?, de lo que pudo ser aquello. Y sobre todo especializado hasta cierto punto en lo que es la tecnología alemana de aquel momento. O sea, mucho más que en batallas, porque las batallas conozco muchas de ellas, pero no hay libros muy buenos que hablan de batallas y yo personalmente creo que no puedo aportar mucho más, ya, de historiadores británicos, historiadores americanos, incluso españoles. Y entonces yo me he dedicado más a una parte quizás más oscura o quizás no tan conocida o no tan popular, que repito es la tecnología y alta tecnología alemana, esto sí. Yo creo recordar que hicimos un programa contigo hace ya unos cuantos años hablando de tecnología de las SS o de los nazis. Sí, efectivamente, bueno, sí he tratado varios temas, entonces desde la bomba atómica hasta la campana, pasando la Antártida, luego todo lo que es la Sudamérica, las bases alemanas que habían. En fin, he ido tocando estos temas y efectivamente también todo el tema de la diáspora alemana después de la guerra. Has escrito varios libros: Operación Hagen, Antártida 1947, la guerra que nunca existió, Cronos, la puerta del tiempo, y entre otros este que tenemos en nuestras manos, El vuelo del águila, la diáspora nazi tras la guerra. Te vuelvo a preguntar, ¿por qué los nazis ese interés? ¿Y por qué, no solamente tuyo, sino que hay un interés muy generalizado de lo que todavía se oculta detrás de los nazis en todo el mundo, yo creo, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa, Miguel? Que yo lo que he ido viendo a través del tiempo y de mi investigación es que aquel periodo de la historia, que fue un periodo terrible, no nos engañemos, todavía hoy colea, en el sentido que muchas cosas que estamos viviendo hoy tienen su origen en aquel momento. Por lo tanto, claro que ha sido importante, por supuesto que sí. Y que nos oculten todavía algunas cosas o sean todavía secretos, pues creo que no es bueno. Han pasado 80 años, quiero decir, en este momento difícilmente puede ser un problema saber cosas de aquel momento, sinceramente. Que no era a los 5 o 10 años de la guerra, queda así, pero 80 años después, que prácticamente ya no queda casi nadie o muy pocos, ¿no? Y ya son muy mayores, por supuesto. Entiendo que creo que es una tontería desde mi punto de vista. O sea, tenemos derecho a saber qué pasó allí exactamente y no solamente una versión, que es la de los vencedores, como es un tópico, ¿no? Sino incluso la de los vencidos. O sea, aquí hay dos historias, por decirlo así, ¿no? O sea que todo esto se nos ha ocultado, o no ha sido popular, o no ha sido bueno hablar de ello, en fin, pueden haber muchas causas, ¿no? Ya. Pero en eso estamos. En eso estamos, volando esta noche con el águila, con nuestro invitado Felipe Botalla, para, a través de una novela histórica, descubrir algunos secretos que todavía quedan por analizar de los nazis. Hay en tu libro unas pequeñas frases que dices aquí. A ver. Entierre su tesoro ya que lo necesitará para comenzar el Cuarto Reich. Fue un documento de 1944 entregado al ministro de Economía Walter Frank a través de Martin Bormann en nombre de Adolf Hitler. Sí, esto sí. No, perdón. No, hay otra frase que decía también: es posible que Alemania sea derrotada militarmente e incluso es posible que deba capitular, pero el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores jamás deberá capitular. En eso hemos de trabajar de ahora en adelante.
Himmler se lo decía en una reunión secreta en Múnich a Martin Bormann. ¿Eso quiere decir que después de la guerra, aunque la perdieran, ha seguido todo funcionando por ahí abajo? Bueno, a ver, evidentemente estas frases que se dijeron, que son históricas, quizás a día de 80 años después, claro, no te las puedes tomar a pie de la letra porque no es aquello, ni mucho menos, ¿no? Al contrario. Otra cosa es que hubo una reunión el 10 de agosto de 1944 en el Hotel Rottenhaus en Estrasburgo, donde se pactó lo que sería después de la guerra Alemania. O sea, en aquel momento se reunieron los grandes industriales, no sé, Farben, Krupp, muchos de ellos, con la parte militar y con la parte también del partido en aquel momento. Además fue una reunión que la montó Bormann, que de la cual Hitler pues era conocedor, por supuesto, y donde se habló de forma libre, es decir, no hubo ningún tipo de cortapisa y donde cada uno expresó pues la situación tan terrible que había, que la cosa pintaba fea militarmente hablando y que por lo tanto había que seguir por otra vía, ¿no? Es decir, que no acabase ahí. Y ahí es donde empieza, digamos, el vuelo del águila, el Adlerflug, que fue una de las variantes, hubo dos, la otra era más social, la del Adlerflug era más tema tecnológico, ¿sabes? Y es donde yo he centrado el libro El vuelo del águila, efectivamente. Pero sí, existió esa reunión y fue así además. Lo que es cierto es que gran parte de la tecnología nazi o alemana de las SS fue aprovechada por los ganadores de la guerra, ¿verdad? Nos lo contabas en otros capítulos del programa. Sí, así es. No solo eso, muchos premios Nobel lo han sido por avances desarrollados por los alemanes y que luego se han apropiado los aliados, tanto franceses, ingleses, americanos o rusos. Es decir, que así es, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, la guerra es terrible, pero yo no puedo engañarme, y la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la tecnología alemana hizo avanzar el mundo más de 50 años de golpe, ¿no? Ya. Así es fácil. ¿Qué tiene Alemania que de repente Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial la pierden, la destrozan y sin embargo ahora, unos cuantos años después, la locomotora de Europa? Sí, bueno, este es un término que se ha usado en muchas ocasiones. A ver, económicamente yo no voy a discutir que es una gran economía y aún lo sigue siendo. Y luego, desde el punto de vista tecnológico, siguen siendo muy muy brillantes, ¿no? Muy brillantes. Entonces, no me sorprende que siga siendo la locomotora de Europa. A pesar de las dos guerras, a pesar de todo lo que pasó, sigue siendo un país muy importante. Y dentro de lo que es el mundo que se está formando en este momento, pues Alemania, aunque Europa en general tiene un peso menor, aquí nos decantamos más por la parte china o los americanos, pero Alemania dentro de Europa yo diría que sigue siendo puntera, ¿no? En todos los aspectos. O sea que, nos guste o no, pues ahí están y seguimos, digamos, a rueda lo que ellos hacen, ¿no? Eso es así, es verdad. Pierden la guerra y hay una diáspora, ¿no? Eso cuentas parte en tu libro y hay algunos datos en los que muchos de los jerarcas alemanes, nazis de las SS desaparecen y, bueno, vuelven a aparecer que eran en Latinoamérica o en determinados países, ¿no? Incluso algunos pasando por España y Portugal, ¿no? Sí, bueno, España fue receptora de muchísimos. Yo tuve ocasión, bueno, yo no, mi padre, vamos, tuvo ocasión de conocer a Otto Skorzeny, él vendía maquinaria, sí. O al menos esa era la tapadera en Madrid, vivió en Madrid y está enterrado aquí en España. Entre ellos Otto Skorzeny era muy famoso, ¿no? Luego hubo muchos militares estuvieron tanto en Sudamérica como en Oriente Medio, como en España, por supuesto, e incluso en Extremo Oriente, en África, y que fue una diáspora, incluso en Estados Unidos, ¿para qué vamos a ocultarlo? Allí hubo más de 1.000 especialistas que recogieron la operación Paperclip durante la guerra y que fueron enviados a Estados Unidos para participar en temas técnicos, y de ahí pues digamos el aterrizaje de la Luna y muchos cohetes y muchas historias, o sea que han tenido un peso importante, ¿no? Incluso el CERN, por ejemplo, su origen es alemán, es del año 52, por ejemplo. ¿Sí? Claro, es que ¿qué científicos había en el año 52? Si no eran alemanes, ¿quiénes eran? Y al final el CERN, a pesar de esconder un nombre rimbombante sobre la energía nuclear y tal y cual, para la energía nuclear para los alemanes en aquel momento ya era obsoleta. Ellos ya trabajaban otros tipos de energía no contaminante y eterna. Y el CERN en el fondo no deja de ser sino una continuación de la campana, que fue un desarrollo muy importante que hicieron ellos. Vale. Por ejemplo, ¿no? ¿Escaparon o trataron de conservar, como decía en estas frases, el Cuarto Reich? A ver, el Cuarto Reich es muy complicado, porque una cosa es la primera generación. Hoy estaríamos en la tercera generación ya o sea, hoy serían ya los abuelos, ¿no? Entonces hoy no es lo mismo. Hoy hay otros intereses, hay otras historias. Quizás el camino es diferente, por supuesto no es militar. Entonces yo no creo que hoy los que, vamos a decir, continuaron aquello
sean iguales y busquen lo mismo. Es muy difícil, ¿no? Yo creo que 80 años son muchos años para poder continuar con un plan establecido entonces a rajatabla. Es muy difícil. Hay otros intereses, hay otras formas de vivir y, en fin, yo creo que no es igual. Ahora, que hubo un plan de continuación, sí, esto es totalmente cierto. Totalmente cierto. Vale. Hay otra frase de Adolf Hitler aquí en tu libro que dice: nosotros trabajamos por etapas, no tenemos miedo, no actuaremos desordenadamente ni sin un plan. Y avanzas de que sí hubo al menos intentos de que el Cuarto Reich siguiera no se perdiera o se volviera a fundar, ¿no? Uh-huh. ¿En qué lugares o cómo fue ese intento? A ver, aquí hay que diferenciar varios temas. Por ejemplo, uno de las cosas más famosas que sucedió después de la guerra fue la operación High Jump en la Antártida, porque allí se supone que había la última base alemana tecnológica, que era la base 211, y donde los americanos enviaron a 13.000 kilómetros de Estados Unidos, mandaron una flota de 14 barcos, entre ellos un portaaviones y un submarino, aparte de mercantes y luego barcos y aviones y 5.000 hombres, para destruir esa base. Claro, los que vieron de esa base se fueron a Sudamérica, donde habían 14 bases previas durante la Segunda Guerra Mundial, donde incluso hubo combates. Entre ellas la más famosa solamente es Dignidad, que colonia de Dignidad en Chile. Claro, ¿qué pasa? La forma de continuar todo esto fue, digamos, en Sudamérica, porque no solamente había una colonia alemana muy importante, por ejemplo, en Brasil había más de 1 millón de residentes alemanes antes de la guerra ya. Es decir, que, digamos, había un tejido social e industrial y metalúrgico muy importante para los alemanes. Me explico, ellos podían ahí construir en un ambiente alemán totalmente lo que quisieran. Y entonces eso, digamos, de alguna forma continuó en Sudamérica, sobre todo. Uh-huh. Sobre todo, y así es. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Se hablaba también de que había una base de los nazis en Canarias y una villa, supongo la habrás visitado, Villa Winter. Sí. Qué misteriosa es, ¿eh? Bueno, es una casa que está en ningún sitio. Bueno, ¿qué hace esta casa aquí, no? Sí, efectivamente es de Fuerteventura. Y a ver, esta villa aún hoy pertenece a Alemania. ¿Sí? El Cabildo ha querido comprarla y no hay forma. O sea, no la venden. Curiosamente, ¿verdad? Entonces, esa base era tanto aérea porque hay un aeródromo muy cerca de tierra, sí, pero aún están los rodillos todavía de Krupp que sirvieron para digamos, allanar aquello, ¿no? Para los aviones que pudiesen llegar allí. Y luego está la villa misma, donde se supone que allí pues descansaban tripulación de submarinos y donde, bueno, era una base de paso, tanto para pilotos como para marinos, ¿no? Y sí, la construyó un ingeniero Winter, se llamaba, y bueno, sigue siendo alemana, curiosamente, ¿no? Y no se puede visitar así fácilmente. Hay una especie de guardián que, bueno, que te permite entrar, puedes ver algunas cosas, pero aquello es muy raro todo, ¿no? Muy raro, con unos subterráneos enormes. Ajá. Y luego se nota que hay oquedad debajo, ¿no? Entonces, no sé yo aquello, pues, hasta qué punto fue decisivo. Que fue importante, no lo discuto. Y que por ahí pasa mucha gente, segurísimo. Supongo que te decía, habrás tenido la oportunidad de visitarla. Nosotros lo tuvimos y es impresionante lo que hay por ahí. Sí, hace años. Sí, y podía ser, como dices, una base de submarinos, una base de paso, y ahí van los tripulantes de los submarinos, y todo eso con el beneplácito del gobierno español. Bueno, claro, el gobierno español sabía esto, claro que sí, el gobierno español colaboró, no solamente ahí abajo, en Vigo mismo se suministraba alimentos y se suministraban cosas para los tripulantes submarinos, claro, en Vigo. Y en Vigo, de hecho, parece ser que hay un submarino hundido todavía alemán. Y wolframio que sacaban de Galicia también, ¿no? Sí. No, que hubo mucha ayuda alemana en este aspecto, hacia los alemanes, claro que la hubo, por supuesto. Sí. ¿Cuántas cosas desconocemos todavía de ellos, eh? Yo lo creo. Hablas también de operaciones especiales de las SS que adiestraron a milicias árabes en Egipto en los años 50, ¿o esto es una información que no está contrastada? No, es cierto. Incluso tuvo otros Cosceni allí. Y de hecho en Siria también. En Siria además, ahora no recuerdo el nombre del general que era de las SS, que incluso tuvo un atentado por parte del Mossad con un sobrebomba que perdió por parte de los dedos de una mano. Ahora no recuerdo el nombre, perdón, pero en Siria también. Es decir, que hubo... A ver, es que los árabes estaban muy del lado de Hitler.
el gran mufti de Jerusalén, digamos, quiso ayudar a Hitler y hubo una división islámica en las SS, por ejemplo. A ver, no tuvieron un papel extraordinario militarmente hablando, pero existió. O sea, que claro que había una conexión mucho más directa con los árabes en Oriente Medio, por supuesto. Pero hablamos de los años 50, mucho después ya de la guerra mundial. Sí, es después, claro, esto es después, sí, efectivamente. Lo que quiere decir que había grupos todavía organizados que seguían un poco con esas consignas de las SS. Bueno, a ver, los SS siempre han sido SS hasta la muerte. De hecho, se dice que ellos no se rindieron jamás. O sea, que en teoría siguen en guerra. En teoría. Entonces, lo que hicieron fue trasladar sus conocimientos militares a otros países, amigos, vamos a llamarle, donde ellos tenían pues cobijo y donde podían estar sin demasiados problemas y sin demasiadas preguntas. Y efectivamente colaboraron militarmente con las tropas de allí, formándolas en este aspecto. Claro que sí, por supuesto. Has hablado de la Vía Winter en Canarias, Colonia Dignidad en Chile. ¿Había otras bases de submarinos por el mundo, conocidas de los alemanes o de los nazis? Bueno, bases de submarinos hubo, en África había alguna, aparte de las de Francia, por supuesto, en La Rochelle y todos estos sitios y Saint-Nazaire. Luego había también en Noruega. En Sudamérica se dice que sí, lo que pasa es que hay muchas discusiones en esto. Yo no tengo demasiadas dudas que hubiese, por la zona de Argentina, hubiese la posibilidad de atracar submarinos y allí pues hacer avituallamiento. Es decir, seguro. O sea, ellos cuando salían de misión podían estar 3 o 4 meses por ahí, ¿no? Había momentos que tenían que parar en algún sitio, o bien se abastecían en alta mar, con lo que eran las vacas lecheras, que eran submarinos muy grandes que llevaban combustible, llevaban alimentos, llevaban todo y repostaban en alta mar y continuaban su misión, ¿no? También sabe que llegaron a Terranova, llegaron a Estados Unidos los submarinos alemanes. Hay filmaciones de ello. O sea, que estuvieron moviéndose por todo el mundo y claro que tenían zonas o puntos logísticos de suministro. Sí, claro que sí. En la Antártida también, donde incluso, como decías, los americanos mandaron flota para tratar de combatirlos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, esto fue en 1947, era una misión en la cual teóricamente tenían que probar armamento en zona extrema de frío, pero claro, yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué van a la Antártida? Pues no van a Alaska, que es Estados Unidos y es Círculo Polar Norte. Sin embargo, fueron allá abajo, ¿no? Y sin embargo, era una misión de 8 o 9 meses allí, a las 7 o 8 semanas estaban regresando ya. Y además habían perdido gente, aviones, o sea que ahí se enfrentaron a algo que no se esperaban, seguro. Quizá tiene que ver con eso que los nazis también andaban buscando esa otra tierra, esa otra civilización, la Tierra Hueca, quizá una de las entradas en la Antártida, o estoy ya novelando demasiado. No, esa es una cosa que siempre se ha comentado. Ellos creían en la Tierra Hueca. Y hay informes y hay estudios alemanes serios sobre la Tierra Hueca. Y una de las entradas se supone que está en la Antártida, ¿no? De hecho, el almirante Bert parece que fue capturado y con su avión fue llevado a la Tierra Hueca, ¿no? Y ahí le atendieron y tal, y luego lo dejaron marchar. A mí personalmente he de decirte que la Tierra Hueca es un concepto que me cuesta entender. No estoy diciendo que no, pero me cuesta entenderlo, ¿no? El que haya un Shambhala, una especie de mundo interior donde hay otros seres que viven allá y tal, ¿no? A mí me resulta difícil de entender, pero no digo que no sea posible. Simplemente me cuesta entenderlo, simplemente, ¿no? Vale. ¿Y los nazis llegaron antes a la Luna que los americanos y que todo lo que nos han contado o no? ¿Eso está revelado también? A ver, aquí hay varias historias que dicen que apuntan a esa posibilidad. Yo no tengo pruebas fehacientes de ello, pero tengo información sobre los vuelos. Incluso hablan de Marte, que esto ya me parece exagerado, ¿no? Pero sí, pero incluso hablan de la tripulación de quién la componía y el tipo de vuelo, de todo. Entonces, lo que pasa es que reconozco que es una información que no me la puedo tomar demasiado en serio, así de entrada, ¿no? O sea, yo hasta que no tengo más evidencias, no quiero citarlo en el libro, ¿no? Aunque he hablado de ello, ¿no? Incluso hago una especie de como de escenario, ¿no? Posible, ¿eh? Pero reconozco que es complicado, aunque muchos dicen que sí, que tenían la capacidad para llegarse allí a través con las naves circulares, ¿no? Con los Haunebu y todos estos aparatos antigravitatorios, ¿sabes? Y ya casi terminando, dando vueltas o saltando de un tema a otro con esta diáspora nazi tras la guerra, el tesoro alemán, ¿está en algún sitio? ¿Lo guardaron? Bueno, hablan de uno en un tren que está en una especie de mina. Sí, en hablan de otro un lago en Austria.
Incluso hablan del tesoro cátaro que parece que Skorzeny encontró en el Pirineo, cerca de Montsegur. Hay varios tesoros, lo que no se ha recuperado ninguno de ellos, al menos oficialmente no. Pero parece que sí que tenía algunas cosas interesantes. Aylan Enerve también trabajó mucho en ello. Lo que pasa es que yo no tengo constancia de que se recuperase nada de todo eso, nada de todo eso. Ni siquiera la lanza de Longinos que estaba en Nuremberg y que después de la guerra desapareció, ¿no? Que había estado en un museo en Austria, en Viena, concretamente. Hace poco hicimos un programa sobre la Enerve con un colega tuyo. Sí. Y ahí hay un personaje que sigue dando vueltas por los cielos, Himmler, importantísimo en el mundo de las SS, ¿verdad? ¿Himmler? Sí. Sí, hombre, por supuesto. Himmler fue el que creó las SS y además era el máximo responsable de la Enerve, que era una rama, digamos, de actividad de las SS que él creó y que él está entusiasmado con ello. Claro que sí. Él era muy esotérico para algunas cosas, ¿no? Seguiremos hablando de ello, seguiremos investigando en este mundo de los nazis. Radio Nacional de España, la que quieres. Bota-nos fazer uma proposta de comercio exterior. Brasil es el quinto país más grande del mundo y es la primera economía de Iberoamérica. Es fundamental para la estabilidad en toda la región y también es muy importante para la Unión Europea, que es el mayor inversor en el país. Futuro abierto. Todas las personas envolvidas responderán criminalmente. Los últimos acontecimientos políticos, sociales y económicos han sumido a Brasil en una profunda crisis institucional y de gobernabilidad. Futuro abierto con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de Brasil. Los lunes a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Y recuerda, juntos paso a paso, los domingos a las 7 de la mañana. RTV, la que quieres. Llega el tiempo de la actualidad, esas noticias que nos certifican que nuestro mundo, ese de los misterios, está en muchos ámbitos. Hoy, por ejemplo, lo trae David Cueva, vamos a saludarle. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Ovni o plomo? Creo que nos vamos a Colombia y nos vamos a hablar, entre otras cosas, de narcos, con una célebre frase que decía algo así. Les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Plata o plomo. Y hay una noticia que he recogido que nos traéis esta semana que dice que el jefe de la policía colombiana reconoció que usaron esos exorcismos para abatir a Pablo Escobar, por supuesto. ¿Qué me dices? Sí, bueno, yo creo que aquí ya habíamos visto todo, Miguel, en esta sección, pero no, siempre hay algo que nos sorprende. Efectivamente, pues Henry Sanabria, el jefe de policía de Colombia, como comentabas, pues concedió una entrevista que ha llamado mucho la atención y que ha dado muchísimo que hablar. Porque lo que este hombre cuenta es que muchos de los criminales más peligrosos de la historia reciente de Colombia, como por ejemplo pues el narco Pablo Escobar, al que creo que escuchamos hace unos segundos, o incluso el jefe máximo de la guerrilla de las FARC, Alfonso Cano, fueron combatidos con exorcismos, no precisamente con plomo. ¿Qué me dices? Este jefe de policía, de 51 años, pues la verdad es que con una escenografía un tanto curiosa cuando da la entrevista, porque está en su oficina que está llena de crucifijos, vírgenes y símbolos religiosos, muy afines a lo que estaba contando, narrando en este caso a sus interlocutores, reconoce que desde hace más de medio siglo, tanto él como otros policías, pues estuvieron practicando con una serie de cuestiones más relacionadas con la religión para contrarrestar, digamos, a los malhechores o de la brujería que de cuestiones meramente policiales. Él está convencido de que el diablo existe, de hecho dice que está prácticamente en todo, dice que incluso él llega a afirmar que lo ha sentido y lo ha percibido, y como decía, bueno, pues Escobar, Cano o el jefe militar de las FARC, conocido como Mono Jojoy, fueron abatidos utilizando prácticas de este tipo, prácticas religiosas. Es curioso, ¿verdad?
exorcismos, prácticas religiosas. Hay muchos ejemplos, parece, ¿no? Sí. Claro, habrá quien piense, bueno, esto seguro que se plantaban ante estos malhechores y les practicaban el exorcismo, pero ¿cómo se deja? No, es que algunos de esos exorcismos se realizaban a distancia, ya que pues no siempre obviamente la policía podía estar a tiempo y actuar pues con este tipo de extrañas prácticas más relacionados con los misterios que con, digamos, el actual o el más habitual trabajo policial. Y es algo... Sí, te iba a preguntar, ¿qué pensaba el obispado, los religiosos cuando hacían estas cosas, o lo hacían en connivencia con ellos? Bueno, la verdad es que hay, yo creo que bastante afición o incluso miedo a este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso yo creo que eran tan efectivas. Es decir, cuando la policía utiliza... Yo creo que el valor de lo que aquí sucede no es tanto que la policía haga exorcismo, sino que las personas a las que están exorcizando sepan que se están llevando a cabo contra ellos esas prácticas de las que ellos en parte pueden llegar a participar, ¿no? Por eso quizá funcionaba este tipo de habilidades aparentemente sobrenaturales o relacionadas más con cuestiones de tipo religioso, ¿no? Yeah. Pero parece más que un exorcismo, parece que es algo de brujería, ¿no? Porque un exorcismo es quitar el diablo a alguien y ya no sé si a esta gente, a Pablo Escobar y a los demás, le quitaron el diablo de encima. Pues es muy posible. Tiene toda la pinta. Lo que pasa es que de lo que se especifica en todo momento es de exorcismo, y dada la increíble credibilidad o credulidad de este hombre en cuestiones relacionadas con el diablo, no sabe uno muy bien qué pensar, ¿no? Incluso se habla de que en ocasiones, deteniendo a alguno de estos personajes, uno de ellos, ya siendo cadáver, se movía como si fuera una especie de zombie, y es cuando le cortan, digamos, una especie de amuleto que tiene, cuando se lo quitan, cuando deja de moverse, ¿no? O sea, que no solamente tienen esas férreas creencias, sino que incluso se ven reforzadas en ocasiones por casos de estas características. Qué curioso, no lo habíamos visto también en África, que muchos de los guerrilleros estos que andan por ahí, incluso los narcos en América Latina, van al brujo, se ponen algún tipo de amuleto y creen que con eso se van a hacer invisibles o que las balas no les van a hacer nada. Sí, bueno, ahí está el culto de la Santa Muerte, precisamente, no tanto quizá en Colombia como en México, que bueno, ellos consideran que cuando tienen que rezar a un santo, pues hay uno que les va a perdonar cualquier tipo de pecado casi que inimaginable en lo que respecta a la mentalidad de delincuencia que podemos tener ahora mismo, ¿no? Es muy habitual. Pero fíjate, Miguel, a dónde llegó esto, que incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues tuvo que salir a la palestra porque se montó una importante a nivel de redes sociales después de la entrevista, ¿no? Y esto ha sido hace poco tiempo, cuando ha habido esa en República Dominicana, ¿no? Que se han juntado todos los presidentes latinoamericanos. Sí, él contaba la cumbre iberoamericana. Sí, él contaba que ellos sabían de esas creencias en general, pero que lo que intentan es que esas creencias no afecten las normas, ¿no? Él dice, creo que este hombre, que es nuestro protagonista, este jefe de policía Sanabria, ha sido respetuoso hasta donde nosotros sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que este hombre tiene unas ideas un tanto complejas, que hacen pensar que quizá aquí hay más de creencia exacerbada en ciertas cuestiones que en la realidad de lo que pueden o no hacer este tipo de aparentes capacidades sobrenaturales contra los malos. Según estos informes que me has pasado, dice, eso fue sobrenatural. Un agente de esos antiguos de Medellín me dijo, mi teniente, espere y verá. Entonces empezó a buscar por todo el cuerpo y efectivamente tenía enrollado un amuleto, en referencia a ese delincuente que me decías que se había empezado a arrastrarse. Cuando le cortó el amuleto, murió y claro, se le había quitado la magia ya, ¿no? Increíbles las cosas que hay en este mundo nuestro, ¿verdad? Sí, la verdad es que en este caso es muy curioso, porque que un cadáver se mueva, hombre, pues no es habitual, al menos según la descripción de lo que aparentemente sucedió, ¿no?, ante estos agentes de orden, ¿no? Pero lo cierto es que el mundo de las creencias está, digamos, muy en boga, y llega a lugares insospechados, incluso, insisto, a lo que corresponde con el trabajo policial y la manera de intentar detener a estos delincuentes, que puede haber quien piense que cuando no hay otra forma de dar con ellos, pues cualquier práctica es bienvenida.
Pablo Escobar, abatido el 12 de diciembre de 1993, sirvió el exorcismo y la brujería, según datos de la policía jefe colombiana. Estoy mirando datos porque me has dejado alucinado. ¿Forma de contacto contigo? Correo electrónico davidcuevasemacioenblanco@gmail.com y en Instagram me tenéis como David Cuevas Insta. Perfecto. Pues feliz Semana Santa y a seguir buscando esas noticias, esa actualidad que tiene mucho que ver con el misterio y con un mundo mucho más cercano a nosotros. Sí, y además unas fechas precisamente en las que este tipo de creencias yo creo que toman una dimensión un poquito más importante. Hay que creer siempre en cosas bonitas. Un abrazo fuerte. Otro, Miguel. En Radio Nacional, el misterio continúa. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Para todos los oyentes de Espacio en Blanco, desde el monte Roraima, en Venezuela, la madre de todas las aguas, con nuestro guía Pemón Octavio. Roraima, la madre de todas las aguas. Y a través de una emprendedora que cree que un turismo ético y sostenible es posible. Para todos en Europa, en España, invitados a practicar ese turismo ético, sostenible y espiritual que nos conecta con Gaia, con la Pachamama. Auca Pure Yoga es uno de ellos y están todos invitados a honrar estos templos naturales a través de este tipo de turismo. Un saludo. Pues con la gratitud a todos vosotros que nos mandáis saludos desde diferentes partes del mundo, desde Egipto, Alemania, Venezuela, India, Uruguay, Estados Unidos y de todas las partes de España. Gracias por escuchar el Espacio en Blanco y por ponernos en contacto a través de ese número 633 50 50 11. Y también desde nuestras redes sociales, el Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Terminamos por hoy, ojalá hayáis disfrutado, ojalá hayamos aprendido algo de esos timadores para no ser como ellos y defendernos de ellos y esas huellas de los nazis que siguen estando por ahí. Los ganadores, teníamos 5 a través del número 633 50 50 11, han sido Eva Juárez de Ciudad Real, Maika Armendáriz de Pamplona y Juan Carlos León de Fuerteventura. Y en las redes sociales, Marisa Roa de Bilbao y Manuel García Gómez de Mengíbar, Jaén. Por favor, mandarnos vuestra dirección a espacioenblanco@rtv.es y en breve recibiréis ese premio del Espacio en Blanco con toda nuestra gratitud. A partir de ahora nos ponemos a preparar el siguiente programa, ya casi en esa Semana Santa, con invitados de excepción que no debéis de perderos. Las gracias a todos por haber estado ahí. Os dejamos ahora con nuestros compañeros de las noticias y con Amaya Prieto en La Noche es Bella. A disfrutar de esta primavera o de ese tiempo de resurrección que llega. Precaución a todos en las carreteras si os vais de viaje. Nos vemos en 7 días aquí en el Espacio en Blanco, que tenemos todavía mucho por compartir. Feliz semana y un poquito de música mientras recogemos todas nuestras cosas. I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. I have been here many days. I just don't know what I'm doing. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel it? What can I do to get you? There's only so much I can take, and I just gotta let it go.
Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.